Los trabajadores nucleados en los sindicatos industriales realizaron esta mañana una movilización frente a la Torre Ejecutiva. Denuncian la pérdida de miles de puestos laborales en las diferentes ramas y sostienen que el cierre de plantas como Conaprole y Lactalis son parte de una situación que empeora. En el último semestre son 3.000 las personas cotizantes del BPS que cesaron en la industria manufacturera y por eso reclaman la instalación de un diálogo nacional y un registro de trabajadores industriales para que ante un cierre de establecimiento productivo puedan reconvertirse. Buen mediodía, un gusto recibirles en la edición Mediodía de MBD Noticias. Tenemos 11 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se encuentra nuboso y cubierto con lluvias escasas y aisladas. La máxima de hoy va a ser de 12 grados según el pronóstico de Inumet. Les contamos con esta visión de la bahía de Montevideo que hay algunas calles y rutas que están cortadas. Les decimos que Charrúa entre Boulevard Artigas y Magallanes, un corte total que va a finalizar hasta el 27 de agosto. Andrés Cheveste entre Guardia Oriental y Enrique García Peña, también un corte total que finalizará el 30 de agosto. Grito Ascencio entre Millán y Avenida Joaquín Suárez, el corte también será total y finalizará el 30 de agosto. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les contamos ya desarrollando el informativo que el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó de la apertura del seminario El Futuro del Trabajo, organizado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad de la Empresa, donde el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, expuso sobre el gobierno y los desafíos laborales que enfrenta el país. A pocos días de la decimoprimera ronda del Consejo de Salarios, Castillo destacó el valor de la negociación colectiva. Pero ahora nos vamos a exteriores, que está en estos momentos hablando el presidente de la República, Yamandu Orsi. Lo escuchamos. ¿Qué análisis hace usted como presidente al respecto? Y que esta va a ser una tónica de todo el gobierno, como ha sido siempre, ¿no? No, es un instituto que existe y para algo existe, y es buena cosa que el Ejecutivo y el Legislativo tengan este tipo de interrelación, que puede ser en comisión o puede ser una interpelación. No hay que pensar que eso es lo extraño, sino que eso es lo normal y va a ser lo normal en el ¿Pero periodo. sobre los temas que lo van a interpelar? Y bueno, que sean los temas que sean, porque está bueno que se discuta. Y la gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos, y los legisladores tienen ganas de saber los argumentos del Ejecutivo. A veces se explican y no alcanza, y por eso se lo llama al Parlamento, y está bien. Es un ejercicio de la democracia que ojalá sea por muchos años. El presidente comparte, por ejemplo, la postura que ayer reivindicó colonización de comprar María Dolores. Por supuesto. ¿Todo el gobierno la acompaña? Es una decisión del Instituto de Colonización que yo acompaño, sí. Ahora, ¿tiene razón de ser la interpelación si ya se tomó la decisión por parte del Instituto de seguir adelante con la compra? Esa pregunta hay que hacérsela a quien interpela. Yo creo que alguna explicación habrá y alguna razón habrá. Y de ahí va a surgir, de la discusión van a surgir cosas, que siempre está bueno escucharlo. Una de las críticas tiene que ver con un momento de restricciones fiscales, como ha planteado el ministro Done, la compra en sí de un campo de esta magnitud y de ese valor. ¿Cuál es la justificación por parte del gobierno para realizar dicha compra? Que hay que estar muy atento a las restricciones fiscales, pero también hay que estar muy atento a algunas áreas de la producción nacional, como la lechería, que precisa tierra. Y el presidente mantendrá entonces esta política de seguir comprando, sobre todo para el sector lechero, tierras a nivel de colonización. El sector lechero y sectores familiares ganaderos, o sea, producción familiar ganadera. Pero la lechería es central, es una de las, y lo dijimos en campaña y lo sigo sosteniendo porque lo aprendí, que la lechería está muy sometida a los vaivenes de los precios internacionales y precisas espalda para cuando la cosa no marcha bien. Y la espalda es disponibilidad de recursos para alimentar el ganado. Presidente, va a ser un presupuesto muy restrictivo, muy complicado de que, por ejemplo, los trabajadores de la actividad pública lo entiendan, de que sectores que están reclamando más presupuesto también lo entiendan. ¿Cómo viene el análisis? Dos cosas. Si es muy restrictivo, evidentemente a alguien le va a parecer restrictivo, y sí, tiene que ver con las restricciones que nuestra economía tiene, y que hay sectores de trabajadores que legítimamente aspiran a más, y sí, va a pasar. Entonces, tenemos que tener todos los cuidados de poder dar lo más posible, y por supuesto sabiendo que la frazada siempre es corta.
y qué papel puede cumplir el Parlamento en ese presupuesto que va a enviar el Poder Ejecutivo. ¿Se puede abrir el gasto o no? No, se va a dar una gran discusión, esperemos, no me quiero adelantar, pero va a ser una discusión interesante y que tiene que ver con la coyuntura y la puntería que tenemos hacia adelante. ¿Dura? ¿Una discusión dura? Va a ser duro. La discusión en el Parlamento es dura. Y a nivel del Poder Ejecutivo, ¿cuándo se cierra el proyecto que se presenta en el Parlamento? No lo tengo claro. Estamos viendo y la idea es lo antes posible. Pero los ministros y los sectores del gobierno siempre piden un poco más para analizar un poco más. Sobre el nivel de conflictividad que hay en el país, un estudio de la Universidad Católica marca que es los más altos desde el año 2015, ¿no? Segunda presidencia de Tabaré Vázquez. ¿Cómo lo analiza el gobierno? Y son datos de la realidad. Creo que la gente, cada uno tendrá una interpretación. Yo prefiero no emitir opinión, pero la conflictividad tiene que ver con los reclamos, con las necesidades de los trabajadores. Y bueno, yo creo que es un dato interesante, ¿no? Que el 2015 hasta acá. ¿Le preocupa de alguna forma? Y siempre te preocupa, pero es parte también de una realidad y que uno lo tiene que tomar con naturalidad y siempre buscar acercar partes. Presidente, ¿cómo analiza el gobierno esta reiteración de algunos sectores del Frente Amplio de que se cobre el 1% a este impuesto a la riqueza para precisamente asistir la infancia en el país? Las fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas del gobierno, tienen la necesidad permanente de poner en discusión todos los temas. Yo no puedo decir, no, esto no se habla más. Yo tengo una posición al respecto y fue nuestro planteo de campaña lo que la razón de ser de las fuerzas políticas es desafiarnos permanentemente a pensar en un futuro que está más allá de la coyuntura. ¿Entiende que Entonces me parece que la discusión siempre es legítima. Por supuesto que desde el gobierno uno tiene responsabilidades y tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que son derivados directamente del mundo real. ¿Esta discusión no lo hace cambiar de idea por el momento? Por ahora no, no estamos pensando otra cosa. Hay temas que sí están sobre la mesa y que tienen que ver con el impuesto mínimo global, que lo dijimos en campaña, que es lo que se va a tener que modificar porque estamos obligados a eso, pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos. ¿Pero va a tener recursos para asistir a la infancia dentro del presupuesto? Sí, capaz que no como todos quisiéramos, ¿no? O sea, vamos a tener recursos para cubrir todas las áreas de la economía y de la sociedad uruguaya, teniendo las prioridades ahí donde las pusimos en campaña electoral. Siempre sería bastante mejor tener más recursos, lo que pasa que tenés que manejar muy bien los equilibrios. ¿Entiende que el programa del Frente Amplio no abre la puerta a discutir el impuesto del 9%? ¿Cómo no se va a discutir? Los programas no son corset. No son corset, los programas son guías. Y sobre esa guía, sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover. Entre esas líneas de la ruta. Ahora, es bueno que siempre, hasta desde la interna de la fuerza política, nos interpelemos y en democracia las discusiones siempre están sobre la mesa. Ahora, ¿va a alcanzar el presupuesto para cumplir con las promesas que se hicieron en campaña y cumplir con el programa del Frente Amplio? Yo suelo no prometer, y lo digo una y otra vez, son compromisos. Por supuesto que lo que nos planteamos es la puntería y hacia dónde queremos llegar. A veces no llegás en el primer año, a veces llegás bastante después. Las prioridades, las 63 prioridades que planteamos en Colonia, 63, ¿sí? Son las que tenemos que poner sobre la mesa y veremos en qué tiempo llegamos a cada una de ellas, pero no podemos desistir de eso. Y por supuesto, la coyuntura a veces manda, ¿no? De verdad, los datos sobre la situación fiscal no estaban del todo completos, por razones de todo tipo, entonces a veces te obliga a corregir un poco o a estirar la arruga del mantel un poco más allá. ¿Odón es muy duro? Tiene que serlo, y no es tan duro tampoco. Planteó la idea de crear un banco municipal. ¿Se puede concretar en un corto periodo? No, pero eso fue una locura. Hace años, cuando nació el SUSIBE, no voy a decir los nombres de los otros intendentes que un día dijimos, pero este es el banco municipal que nos imaginamos. Hoy, muchas intendencias que lograron generar fideicomiso utilizan como garantía los recursos del SUSIBE. No es la creación de un banco. El otro día escuchaba, yo, otro banco estatal. No estamos. Es algo que siempre soñamos y que hay que fortalecerlo, e incluso ahora pensando en otra pata, además la del SUSIBE, que es la que tiene que ver con los otros tributos. Entonces ahí te das espalda como colectivo, que es el Congreso de Intendentes. Yo creo que
que no está de más pensar en que las intendencias sean sujetos de crédito a partir de fortalezas que derivan de lo institucional, y esto es una posibilidad. Presidente, llamó mucho la atención la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior de reservadas las investigaciones por los incidentes en el Partido Clásico. ¿Por qué se tomó esa decisión y qué puede afectar de los datos que se tienen en la investigación, verdad? Yo no soy técnico, yo eso se lo dejo a los técnicos. Si a mí me tocara resolver esto, yo no develo cuál es mi estrategia para un clásico. No, ¿de qué esperanza? Por algo la reserva. Entonces, yo creo que la lógica opera y hay que confiar en los elementos técnicos del Ministerio del Interior. Hay que confiar. Lo que pasó creo que está bastante claro y estamos en la puerta de un clásico. Sería, me parece... Y que si hay que levantarlo antes, se levantará. No es tan dramático, yo creo que se puede hacer. Pero lo que normalmente se hace, se deja la reserva y se deja 15 años. Pero estamos en las puertas de un clásico, repito, donde más allá de que se juega a puerta cerrada y todo... ¿Puede servir este clásico para incrementar la investigación sobre lo que ocurrió en el último clásico? Pero a ver, hay mucho para investigar el tema de las hinchadas. No es la bengala solamente, que fue dramático. Es mucho más complejo. Muchísimo más complejo. El Ministerio del Interior anda atrás de eso. ¿Los clubes deben aportar? Veamos también lo que pasa en Argentina. ¿Los clubes deben aportar más? Por supuesto, y sé que lo quieren hacer. Lo que pasa que a veces hay que lidiar con realidades que van más allá de los intereses deportivos y tiene que ver con cosas que pasan en nuestra sociedad y que el aprovechamiento de la sociedad, cuando somos muchos, a veces se nos escapa y ahí tiene que ver con temas concretos del Ministerio del Interior. Presidente, se va a realizar un paro del PIT-CNT, ¿qué opinión tiene ese tema? Ese es el PIT-CNT que siempre tuvimos y que toma medidas y como una y otra vez dijimos, para aquellos que de repente piensan distinto, el PIT-CNT no mira el partido político que está en el gobierno, sino que vela por sus intereses. Me gustará, no me gustará, compartiré, no compartiré. Lo que es real, que cuando mi fuerza política le ha tocado estar en el gobierno, tiene un PIT-CNT muy combativo. Presidente, el Partido Nacional planteó de que no participa en las actuales condiciones de los festejos de los 100 años, nada menos del Palacio Legislativo. ¿Qué opinión le merece? No sabía esto. No sabía. De verdad no me llama la... Sí tiene previsto estar. Sí, pero no tengo el detalle, pero no, me llama la atención. Por lo menos me llama la atención, nada menos que el Palacio Legislativo. ¿Sigue Saavedra, se incorpora a Radio al INISA? Sí, la idea, tienen que dar la veña, ¿no? La ANEP definió a las asignaciones familiares, a aquellos que no mandan a los estudiantes a estudiar. Se hizo un seguimiento, ¿no? Sí. Se reincorporaron muchos alumnos y otros no, quitarle esa asignación. Usted en campaña ha dicho que se iban a mantener. ¿Qué cambio? La normativa te obliga. Si vos me dejás a mí, no sé hasta dónde te ayuda. Yo creo que esto no... A ver, no sé hasta dónde te ayuda, no, yo creo que sí. El hecho de esta restricción obliga a que más gente se acerque el día que vea la luz anaranjada prendida. A tal punto que de los 5.000 y algo ya hay 2.000 que se pudieron incorporar, que en realidad el objetivo es ese, incluirlos. Veremos cómo seguimos con el resto. La norma nos obliga a algunas cosas que de repente no son las deseables. Tampoco tengo otro mecanismo como para hacer un seguimiento de esta gurizada, ¿no? Yo creo que no hay que bajar los brazos y seguir buscando lo que está por ahí, porque más allá de si va plata o no va a venir plata, es bueno saber qué pasa con esos gurises y por qué no va. ¿Hay impaciencia de algunos militantes de izquierda por...? Y tiene que haber impaciencia. Sí, bien, muchas gracias. Es lógico. Gracias, disculpe. No, gracias. Eran las palabras del presidente Yamandu Orsi, aquí en el World Trade Center, de una actividad referida a la tecnología y al desarrollo sostenible de las ciudades. Muchísimas gracias, Eduardo. Y nosotros volvemos a temas que tienen que ver con salario, presupuesto, porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a pocos días de la 11ª ronda de Consejo de Salarios, destacó el valor de la negociación colectiva. No rehuyendo el debate y la discusión, tenemos enormes desafíos, el mundo en general tiene enormes desafíos de cómo hacemos que la riqueza se distribuya mejor y más equitativamente. Para eso hay desde medidas económicas en cómo impulsamos y logramos que el Producto Bruto siga creciendo en Uruguay, que la inflación siga siendo un elemento que se contenga o vaya a la baja.
de maneras de hacer rendir mejor el salario de las trabajadoras y de los trabajadores, el salario de quienes viven de un salario, de un ingreso, y mejorar todas las condiciones laborales, en materia de derecho, en mejor de calidad del empleo, en mejor remuneración y salarios, la mayor calificación y preparación de las trabajadoras y trabajadores. Hay un conjunto de temas que en realidad toca todas las áreas, todas las aristas de nuestro gobierno y de los sectores sociales. A eso se dedica el gobierno actualmente. Bien, y nosotros ahora nos vamos nuevamente a Exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿cuáles son las novedades a esta hora? Buen mediodía. Gracias, buen mediodía para ustedes también. Sí, hay novedades sobre el caso que conocimos hace un par de semanas de este ciudadano uruguayo que luego de vivir durante 19 años en Argentina fue expulsado de ese país por lo que se entiende como normativa que estaría siendo mal aplicada en este caso, y en Uruguay quien se está encargando de asesorarlo legalmente es el PIT-CNT, que realizó una conferencia de prensa este mediodía para alertar sobre esta situación y contar un poco sobre cuáles son las acciones legales que se están tomando. Estamos con la secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores y con el abogado defensor de este ciudadano uruguayo, Fernanda Aguirre, Pablo Girardo, respectivamente. Gracias por estos minutos a ambos. Bueno, Aguirre, comenzando con usted, ¿cómo toma conocimiento el PIT-CNT de este caso y contar un poquito la situación? ¿Cuál es la situación de esta persona? Sí, nosotros tomamos conocimiento a través de la Secretaría de Derechos Humanos de AFUR, uno de nuestros sindicatos, y desde la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, junto con la Secretaría de AFUR, inmediatamente coordinamos con organizaciones sociales. De hecho, somos informados a través de organizaciones sociales argentinas de que compatriota estaba atravesando esta situación. Él fue a hacer el trámite de residencia permanente, es un ciudadano uruguayo que está hace muchos años residiendo en Argentina, que tiene 3 hijos argentinos y que cuando fue a hacer ese trámite lo tuvieron 5 días retenido, prácticamente incomunicado, y lo terminaron expulsando a Uruguay, sin comunicar al consulado uruguayo, pasando por arriba de todos sus derechos, no dándole la medicación que le llevó su compañera. Estamos frente a la situación de que un ciudadano uruguayo residente en Argentina, padre de 3 hijos, sostén de su hogar, sale de su hogar despidiéndose de sus hijos a hacer el trámite de residencia permanente, y esos niños terminan el día solo con su mamá, sin su papá, y al día de hoy, recién hoy, podemos reencontrarlos para que por lo menos se puedan despedir hoy en el país. La razón de esta detención, según se ha informado, es porque él tenía una orden de expulsión del país. ¿Cuál es la situación que se dio allí y por qué entienden que esa orden no correspondía? Buenas tardes. Efectivamente, hay una orden de expulsión del año 2023 de Juan de la República Argentina. Nosotros entendemos que no se cumplen lo que está previsto en la ley para expulsar a la persona, además de que el procedimiento al momento de ser ejecutado vulnera derechos fundamentales de la persona, más concretamente queda incomunicado, sin acceso a su defensa y además sin proporcionar la medicación que manifestó que estaba tomando diariamente. El Estado argentino, sabiendo, como recién se mencionaba Fernanda, que tiene 3 hijos de nacionalidad argentina, desconoce este elemento, pero además se niega a suspender la expulsión cuando fue presentado un recurso de revisión por parte de la doctora Montero, y adelanta el viaje a Montevideo para que no pueda ser analizado por la autoridad judicial esa solicitud. Por eso nosotros entendemos que, además de no cumplirse con lo que prevé la norma, además de romper la unicidad familiar, que la propia ley migratoria analiza y prevé una situación especial, también no se alcanzan los extremos que menciona esa norma para expulsarlo. Por eso decimos que es ilegal, irregular y además que vulnera derechos fundamentales que deben ser revisados, y también por eso se hacen las gestiones a nivel del Estado uruguayo
para que a través del diálogo entre los estados se ponga a revisar estas actuaciones y se permita el reingreso del señor Martínez a la brevedad a la República Argentina para que la familia pueda seguir ejerciendo día a día su unidad familiar, ¿no? Gerardo, justamente al respecto de eso, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar a nivel judicial, teniendo en cuenta que esto es algo que ocurrió en Argentina, pero de lo que debe también formar parte el Estado uruguayo? Bueno, en Uruguay, en los próximos días, vamos a presentar una nota a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, solicitando que solicite información al Estado argentino y que, si de entender lo pertinente, también solicite que el Estado argentino revise lo actuado para que pueda revocarlo. A nivel del Estado argentino, organizaciones sociales y jurídicas de Argentina vienen trabajando en un recurso de revisión también que posiblemente sea presentado en las próximas semanas. Muchas gracias. Bueno, allí la palabra de la representante del PIT-CNT y el abogado defensor de este ciudadano uruguayo, sobre el que estaremos teniendo mayores novedades, como decía el abogado recién, en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros acá seguimos con otros temas porque los trabajadores de las industrias están alertando por la pérdida de miles de puestos laborales en las diferentes ramas de actividad y sostienen que el cierre de plantas como Conaprol y Lactalis son parte de una situación que está empeorando. En el último semestre son 3.000 las personas cotizantes del BPS que cesaron en la industria manufacturera y por eso reclaman la instalación de un diálogo nacional y un registro de trabajadores industriales para que ante un cierre de establecimiento productivo puedan reconvertirse. Para nosotros las luchas son todas importantes y hay que darlas con inteligencia y teniendo claro que seguramente todos los sectores industriales nuestros no tienen una larga vida si queremos tener salarios dignos, si queremos tener las 40 horas semanales de trabajo y queremos una inserción regional, o sea, tener una industria de nuevo tipo. Por tanto, tiene que haber, primero que nada, un sinceramiento industrial y después la planificación. Al consensuar un diagnóstico, tenemos que trabajar en conjunto para las soluciones. Ahora, sí o sí, precisamos y lo reivindicamos hace tiempo, un colchón social. Porque ¿qué sucede? Está claro que el capitalismo se mueve, se concentra, define cosas que no pasan por el movimiento sindical, pero el impacto social lo paga la gente y las poblaciones. Entonces, lo que estamos reivindicando es, sentémonos todos en una mesa de diálogo que tiene que ver con la industria y el desarrollo, y bueno, donde impacte negativamente ver cómo se soluciona. Nosotros inclusive vamos a comenzar a diagramar una propuesta de registro de las y los trabajadores industriales a nivel general, cosa de que si mañana lo que se resuelve, vamos a impulsar el sector, por ejemplo, naval, y vos quedás sin trabajo en el sector lácteo, bueno, recapacitate y capaz que tenés laburo en esta industria, o sea, con cabeza abierta, sin preconcepto y buscando laburo, pues si no estamos complicados. ¿Sería a través de un proyecto de ley? ¿Cómo se crearía? Bueno, hay que buscar, los instrumentos son instrumentos, hay que buscar la voluntad política, porque podemos hacer este registro hermoso en un papel, pero si después no logramos que esto se lleve a cabo con el respaldo del gobierno y también del sector empresarial, está casi condenado al fracaso. Entonces va a ser uno seguramente de los ejes de la Confederación para los próximos tiempos. Y una delegación de trabajadores de Paicuero llegó desde Paysandú a la movilización de los sindicatos industriales y entregó una carta dirigida al presidente de la República, Yamandu Orsi, que fue recibida por la ministra Fernanda Cardona. Hay 150 trabajadores en el seguro de paro, a los que se podría sumar otros 30 a 50 más, y desde el sector se reclaman medidas de competitividad para el mismo. Ya hay compañeros que van 11 meses de seguro paro. Nosotros venimos denunciando esta situación hace más de 20 años. No es una situación nueva para los curtidores a nivel de Paysandú, como somos nosotros, pero a nivel también nacional, con el tema de que se vienen desapareciendo las curtiembres. El problema más grande son los procesos. El problema más grande es que hoy estamos quedando con compañeros en seguro paro y desocupados, el tema de que no se terminan los cueros acá en Uruguay, se los sacan con cada vez menos procesos. Y eso es lo que está pasando hoy en Paysandú. Entonces, la situación de nosotros puede suceder que en el correr de los días se agrave más, así que pasemos a tener más compañeros en el seguro paro que trabajando. Y la situación venimos a denunciar con la ministra, bueno, que hoy nos recibe, es por un tema de que pidiéndoles impuestos, pidiéndole algo que le pongan a la materia prima, que nos saquen de Uruguay como si nada, ¿no?
Tenemos con 11 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Les contamos que la Federación Uruguaya de la Salud está realizando un paro de 24 horas durante toda esta jornada. Es decir, la salud privada en reclamo de pautas salariales y en rechazo a las mismas que marcó el gobierno. La propuesta de los trabajadores es mantener los criterios históricos que corresponden a la inflación futura más correctivo, que contemple la variación de los últimos 12 meses y crecimiento acorde al crecimiento de la economía. Claramente definimos nuestro rechazo por ser insuficientes. Estamos en medio de una ronda de Consejo Salario y la manifestación de la FU fue bien claro en su resolución del 20 Congreso. Si la economía crece, los salarios tienen que acompasar ese crecimiento. Mantener las partidas por capacitación y discutir para que no quede en un cajón el tema de las condiciones laborales, ¿no? Regímenes de descanso, dotaciones mínimas. Creo que eso hace al fortalecimiento de la atención de nuestros usuarios. ¿Cómo ven la situación de las mutualistas? Hablaba de largas colas, ¿cuál es la situación? Bueno, por eso mismo también esta convocatoria es a un diálogo nacional en salud, donde vemos las dificultades que existen hoy en el Sistema Nacional Integrado de Salud, los tiempos de espera, el valor de los copagos, ¿no? Los tickets de medicamentos, estudios, las largas esperas para los especialistas. Todos esos elementos fueron ya presentados a las autoridades, en su momento eran candidatos presidenciales, hoy ya están en el Poder Ejecutivo y bueno, creo que nosotros tenemos mucho para aportar, mucho para decir y también mucho para escuchar, pero por eso creamos el Frente Social en Salud. Justamente el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud fue consultado por la situación del exsecretario de la Federación, Jorge Bermúdez, quien en las últimas horas devolvió el remanente de 180.000 pesos correspondiente al fondo de formación del sindicato. Efectivamente se devolvió, o sea, se transfirió de esa cuenta, se transfirieron a las cuentas oficiales de la FUS y se cerraron. Esto va a empezar a caminar, entendemos nosotros, a partir de la semana que viene, ya con la propia instalación de la auditoría. ¿Esto es una auditoría a nivel del sindicato? ¿Hay alguna otra medida, una denuncia formal? No. Nosotros no estamos acusando a nadie desde un principio. Nuestra intención es y será transparentar todas las actividades que tenga la FUS y también darle un marco normativo administrativo a las tareas inherentes que estamos desempeñando en nuestra FUS. Pero una vez que se conozca resultados la auditoría, bueno, se verán los pasos a seguir. Y vamos al paro general del próximo martes, 12 de agosto. Está garantizada la alimentación escolar en esa jornada de paro convocada por el PIT-CNT. La consejera del CODICEN, Elvia Pereira, dijo que la atención será diferente según se trate de escuelas o liceos, pero el programa de alimentación escolar ofrecerá el servicio de comedor habitual en las escuelas abiertas de todas las áreas, con presencia de docentes y auxiliares de cocina. Nuestra responsabilidad va a estar y está porque estamos coordinando que la alimentación de los chiquilines esté contemplada de la forma en que cada subsistema, direcciones generales lo establezca y, por supuesto, que los centros aquellos que estén abiertos, los estudiantes, que las familias así decidan, podrán concurrir. Acabo de hablar con la directora de media, de educación secundaria, me dijo que ya está todo coordinado y va a ser como un día normal. Eso nos informan de secundaria. Primaria seguramente sea con el sistema que venía siendo de paros anteriores. Las familias tendrán que ir a los centros sedes a levantar las... ¿Va a haber un sondeo previo a ver cuántas familias tienen interés de ir ese día o si los niños van a ir de todas formas? Esto siempre se hace. En Montevideo y Canelones se entregarán viandas en las sedes del listado que se publicará el próximo lunes 11 de agosto para escolares que asisten a escuelas que permanecen cerradas o abiertas sin presencia de docentes. En todos los casos, la entrega de viandas o menú de emergencia se realizará entre las 11 y las 13 horas.
El Instituto Nacional de Colonización resolvió este miércoles reiterar la decisión sobre la compra del establecimiento María Dolores en la quinta sección de Florida con destino a una colonia lechera, agrícola y de cría intensiva de vacunos. El directorio definió reafirmar el gasto con 4 votos a favor, el de los directores Alejandro Henry, Milton Perdomo, Karina Henderson y Ramón Gutiérrez, con la negativa del representante de la oposición, el colorado Luca Manassi. En paralelo, se dio respuesta a las objeciones del Tribunal de Cuentas de la República, aportando los informes jurídicos externos, así como del propio plantel de abogados y abogadas del Instituto de Colonización sobre la legalidad absoluta del procedimiento. Para Colonización en su conjunto, esta decisión marca el acercarse al cumplimiento de un compromiso adquirido con la opinión pública, las gremiales agropecuarias, la producción familiar y las nuevas generaciones de productores del país, mediante una política pública de acceso a la tierra con fines de desarrollo rural y crecimiento económico. El comunicado sostiene además que la decisión, aunque discutida y quizás demorada en exceso, sin embargo tiene la fortaleza de la máxima transparencia legal y de procedimiento, y como es notorio, ha recibido el gran apoyo de gremiales lecheras, el gobierno departamental de Florida y claramente del Poder Ejecutivo en su conjunto, en particular por el presidente de la República, Yamandu Orsi. Último bloque de MBD Noticias. Les contamos que el coordinador del diálogo sobre el plan de seguridad, Emiliano Rogido, advirtió que el sistema penitenciario es una bomba de tiempo y que el ministro del Interior, Carlos Negro, no está planteando el desarme de la población. Rogido aseguró que Uruguay tiene que implementar un sistema de información sobre cómo se distribuyen las armas, quién las tiene y cuál es el consumo de municiones para detectar anomalías, porque los ciudadanos pueden estar financiando con sus armas al crimen organizado. El ministro Negro no está planteando el desarme de la población, o sea, ni 0 ni 1, ¿sí? Tampoco lo estamos sugiriendo. En relación a las armas de fuego, que son el principal vector de la violencia letal, la mayor parte de los homicidios se cometen con armas de fuego, buena parte de los suicidios se cometen con armas de fuego, y buena parte de los accidentes fatales ocurren con armas de fuego, hay muchísimo que hacer. Para empezar, no tenemos un buen registro, un buen sistema de información sobre armas y municiones, lo cual es muy preocupante y nos ata las manos a la hora de pensar diferentes políticas en esta área, ¿sí? No sabemos qué armas hay, quién las tiene, cuánta munición consume. Y en un contexto de preocupación por la penetración del crimen organizado, esto es particularmente preocupante, porque lo que vemos en otros países es que podríamos estar financiando nosotros, ciudadanos, las armas que llegan a manos del crimen organizado. Además del control de las armas de fuego, el gobierno definió como prioridades la reducción de homicidios y la reforma del sistema penitenciario. El sistema penitenciario es una bomba de tiempo. La situación de seguridad de nuestro país está mal, pero la región nos dice muy claramente, la cosa está fea, pero se puede poner mucho peor. Lo que vemos en la región es que explotan dentro de las cárceles. Allí es donde el crimen organizado se organiza. Allí es donde se pueden reclutar personas, se puede ofrecer protección, ¿sí? Se pueden planificar con un espacio de coworking los delitos que suceden afuera. El senador Javier García del Partido Nacional dijo que su colectividad no participará del acto de festejo de los 100 años del Palacio Legislativo organizado por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose. El legislador aseguró que el costo del festejo es excesivo y lo considera un retroceso en la austeridad. Nos invitan a ser corresponsable y conectar un festejo que cuesta la friolera de $200.000. Y el Partido Nacional hoy, a través del diputado Juan Martín Rodríguez, le comunicó a la presidencia de la Asamblea General que con el Partido Nacional no cuentan para esa cara e injustificada fiesta. El Poder Legislativo y el Palacio Legislativo, que es la Casa del Pueblo Uruguayo, se honra por la honradez de sus legisladores, de sus diputados y de sus senadores. Se honra por el trabajo y la cercanía de representación que sus representantes populares tienen adentro de esa casa. No hace falta fiestas. Y miren, ¿saben lo que le propusimos? Si la fiesta, como debe ser, debiera ser una fiesta nacional, porque es el Palacio Legislativo que está en Montevideo, pero es representante de todo el Uruguay, su sede física está acá,
que no había que gastar tanto, que había que aprovechar para honrar, para reconocer y para estimular a decenas y decenas de gurisas y de gurises que se dedican a la cultura y el arte en los 19 gobiernos departamentales y hacer un espectáculo con las sinfónicas juveniles departamentales y con nuestro ballet del Sodre y con nuestra sinfónica juvenil del Sodre. Y tras la visita del enviado oficial de Washington, Steve Witkoff, a Moscú, el Kremlin anunció que los presidentes de Estados Unidos y Rusia se van a reunir en los próximos días para buscar una salida al conflicto de Ucrania, y ambas partes ya han acordado en principio el lugar del encuentro. Sería el primero entre presidentes en ejercicio de ambos países desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021 y el primero de Donald Trump en su segundo ciclo al frente de la Casa Blanca. Можете уточнить, Юрий Ильич Шиповский, ваш помощник сказал, что она будет на следующей неделе, скорее всего. А где? Хотя бы намекнуть. Один из людей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы... Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. La edición central será 18:30 y nosotros nos reencontramos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien. El presidente Yamandu Orsi participó en la apertura del seminario El Futuro del Trabajo, organizado por el Instituto Relaciones Laborales de la Universidad de la Empresa. Allí el ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó el valor de la negociación colectiva como una herramienta que ha fortalecido la democracia y la distribución más equitativa de la riqueza que genera el país. El CODICEN comunicó que está garantizada la alimentación escolar en la jornada de paro general convocada por el PIT-CNT para el próximo martes 12 de agosto, cuando se ofrecerá el servicio de comedor habitual en las escuelas abiertas de todas las áreas, con presencia de docentes y auxiliares de cocina. El directorio del Instituto Nacional de Colonización resolvió este miércoles por mayoría de 4 votos contra 1 reiterar la decisión sobre la compra de la estancia María Dolores en la quinta sección de Florida con destino a una colonia lechera, agrícola y de cría intensiva de vacunos. El coordinador del diálogo sobre el plan de seguridad, Emiliano Rojido, advirtió en MBD Noticias que el sistema penitenciario es una bomba de tiempo y que el ministro del Interior, Carlos Negro, no está planteando el desarme de la población. El senador Javier García del Partido Nacional dijo que su colectividad no participará del acto del festejo de los 100 años del Palacio Legislativo, organizado por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, porque es un festejo excesivo y un retroceso en la austeridad. Luego de la visita del enviado especial de Washington, Steve Witkoff, a Moscú, el Kremlin anunció que los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunirán en los próximos días para buscar una salida al conflicto de Ucrania y ambas partes ya han acordado, en principio, el lugar del encuentro. Los trabajadores nucleados en los sindicatos industriales realizaron esta mañana una movilización frente a la torre ejecutiva. Denuncian que en el último semestre son 3.000 los cotizantes del BPS que cesaron en la industria manufacturera y por eso reclaman la instalación de un diálogo nacional y un registro de trabajadores industriales para que, ante un cierre de establecimiento productivo, puedan reconvertirse.